Pregunta. Primero, buenos días a todos. Buenos días. Quería saber qué pasó con lo de Frida Sofía. ¿Qué hicieron para... Bueno, ¿quién hizo todo esto? ¿Si la rescataron o qué pasó con ella? Bien, a mí Déjenme, ahorita, qué bueno que lo preguntas, porque esto es algo que hemos estado diciendo mucho y que déjenme platicárselos una vez más, porque yo lo viví, yo estuve ahí. Yo estuve 28 horas seguidas en la escuela durante todo el proceso y donde salió el tema de Frida Sofía y donde salió el tema de su rescate. Y déjenme platicarles qué fue lo que sucedió, lo he estado platicando en muchas entrevistas y cómo fue la secuencia de lo que fue sucediendo. El miércoles yo llegué a la escuela más o menos a las 8 de la mañana y más o menos ese día, alrededor de las 9, un poquito antes de las 10 de la mañana, los diversos grupos de rescatistas civiles nos empezaron a comentar y empezaron a reportar al mando de la Marina que aparentemente había una persona con vida. Siguieron los rescates, se empezó a organizar todo para poder llegar a lo que se informaba que podía ser una persona con vida. El siguiente paso es que lo que se nos informó por parte de los rescatistas es que aparentemente se podía tratar de una niña. Después lo que se comunicó es que aparentemente habían tenido contacto con la niña, que la habían escuchado los ruidos que hacía, que se le había preguntado algunas cosas y que había contestado a la hora de con toquidos, etcétera. Alguno de los rescatistas fue quien dijo que había escuchado que el nombre era Frida Sofía. Ahí estaban los medios de comunicación que estuvieron siguiendo esto y estuvieron viendo cómo esto sucedía y cómo estas versiones seguían y lo empezaron a reportar los medios de comunicación. En ese momento las versiones tenían una gran consistencia y en una emergencia la prioridad es buscar encontrar a alguien. Entonces todo estaba alineado a esos esfuerzos. Llega así, nos pasamos varias horas y llega la tarde, hacia alrededor de las 5 de la tarde, un grupo también de rescatistas nos informan al mando de la Marina que aparentemente están muy cerca de estar de la niña y que posiblemente en una hora y media la podrían sacar. Entonces, junto con el mando de la Marina, pido hablar con los padres de la niña, porque si ya estábamos cerca del rescate, yo quería hablar con ellos. Y para mi extrañeza, lo primero que me informan es que no había padres. Les dije, pues esto no es posible. Busquen bien. No les hago el cuento largo. Hicimos una misión en donde estuvo la gente de Marina, en donde estuvo personal de la SEP, que fue a perifonear alrededor de toda la escuela preguntando por familiares de alguna niña o de algún niño desaparecido y no tuvimos respuesta, lo cual obviamente es muy extraño. Puede haber siempre muchas explicaciones de por qué no hay un familiar, pero es muy extraño porque no eran los papás, pero tampoco ningún otro tipo de familiar, ni una tía, ni una abuelita, ni un primo, nadie. Ante esa circunstancia que nos pareció obviamente muy extraña, había algunas maestras del plantel con las que yo hablé, les pregunté que si conocían a la niña que decían que se llamaba Frida Sofía, y muchas me dijeron, pues no lo recordamos bien, nos dicen que es de nuevo ingreso, que acaba de entrar a primero de secundaria. Entonces eso también fue una segunda señal de que había algo extraño. Pedí la lista del plantel, en ese momento la directora no la tenía, pero como lo saben aquí los maestros tenemos el CIWeb, que es el sistema en donde tenemos cargada toda la información de los planteles de la Ciudad de México. Revisamos la lista de los 300 y tantos alumnos que tiene la escuela y no apareció o no estaba registrada ninguna Frida Sofía. Sin embargo, sí existían varias niñas con el nombre de Sofía y con el nombre de Frida, 7. Entonces lo primero que hicimos fue hablar a sus casas. Afortunadamente y gracias a Dios, sus papás nos contestaron y nos dijeron que las niñas estaban sanas y salvas. Entonces, a partir de ese momento, que ya era la noche, lo que yo encargué es que se hiciera, déjenme llamarlo así, un censo de la escuela. Es decir, que hablaran casa por casa con la lista que teníamos de los alumnos para poder localizar
y ver si todos los alumnos estaban localizados o teníamos algún alumno ausente. Y todo esto lo hicimos junto con el mando de la Marina. Ese censo duró toda la madrugada, incluso, y lo entiendo, tuvimos quejas y molestias de algunos padres de familia porque les estuvimos hablando durante toda la madrugada, y el resultado fue que afortunadamente todos los niños y todas las niñas estaban localizados. Por eso esa misma noche, quienes siguieron esto en los medios de comunicación, salía a la televisión primero a informar que no encontrábamos a ningún familiar y que era una situación muy extraña, y que por lo mismo, a través de los medios de comunicación, pedíamos y solicitábamos que si había algún familiar de un niño o de una niña, alumno del colegio Repsamen, que estuviera desaparecido, se presentara en la escuela para poder hablar con ellos, y nadie apareció. Por ello, al día siguiente teníamos todos los indicios para saber que pues que la niña nunca existió y que la versión no era correcta. ¿Por qué pudimos determinar esto? Primero, porque llevamos más de 12 horas buscando a algún familiar y nadie había aparecido a reclamar un niño o una niña desaparecida, que es una situación muy anormal. Y segundo, porque después de haber hecho este censo, pues todos los niños del plantel afortunadamente estaban localizados, no faltaba ninguno. Todo esto, cuando uno está en una desgracia como la que vivimos, y cuando hay esta gran esperanza de encontrar gente con vida, particularmente cuando se piensa que puede haber una niña con vida y hay una gran esperanza de encontrarlo, muchas emociones se mueven y los minutos y las horas pasan muy largos. Pero entre que surgieron las primeras versiones de que daban los rescatistas hasta que finalmente pudimos determinar y descartar esta versión, pasaron 24 horas. Que tampoco es tanto tiempo, y tuvimos que hacer todo lo que les estoy platicando que hicimos para poderlo determinar y poder descartarlo, y cuando eso sucedió pues se informó que no era el caso y que podíamos, como lo informó la Marina Armada de México a cargo del operativo de rescate, que no había ninguna menor, por lo menos del plantel, no había ninguna menor en los escombros, que lo que sí había, como lo saben, que ayer fue recuperado el cuerpo, es el de una persona adulta que trabajaba en la escuela y fue la persona que se sacó el día de ayer. Pero eso es lo que sucedió, esa es la historia. Yo se las estoy contando porque a mí nadie me la contó, yo la viví, yo estuve todo el tiempo desde, yo llegué antes a la escuela de que surgieran las versiones de los rescatistas de que había una niña. Me tocó ver la evolución, no me moví del lugar por lo mismo, porque estábamos esperando un posible rescate, y después no me moví porque cuando empezamos a ver que había todos estos elementos que hacían que se viera que los elementos iban apuntando a que realmente no había ya ninguna niña en los escombros, pues me quedé hasta el final, y por eso fueron casi 30 horas las que yo permanecí en ese plantel, siempre trabajando con la Marina Armada de México y también con elementos del Ejército. Esto lo he platicado en muchos medios de comunicación, haciéndolo totalmente transparente. Hay muchos testimonios de los propios brigadistas que confirman esto, lo dieron en vivo, pero ahora muchos de ellos, y yo les agradezco, han salido a dar sus versiones y a decir, bueno, pensábamos que había una niña, escuchamos cosas, teníamos la emoción de sacar, estaban estos elementos, y así es como evolucionó, y eso fue lo que sucedió en el plantel, y es lo que sucedió con este caso de esta niña, que afortunadamente pues nunca se dio porque ya todos los niños estaban localizados y estaban sanos y salvos en su casa. ¿Usted nos dice? Usted nos dice a la izquierda. Estamos cansados ya, María.